Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Celina Calore. Ella es economista, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Celina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, arranquemos. Tema blanqueo del dólar, esta movida que anunció la semana pasada el ministro de Economía, con principales funcionarios del equipo. ¿Qué hay detrás de esta movida del gobierno? Bueno, en primer lugar, creo yo que mucho ruido y pocas nueces, porque los anuncios fueron más bien anuncios que, digamos, medidas concretas. Y también queda un poquito ahí vago el concepto de blanqueo de dólar, porque principalmente está apuntado a los pesos, digamos, relajación de regulaciones o información, digamos, que hay que darle al ARCA, ex-AFIP, y no tanto por ahí como lo que fue el blanqueo el año pasado, que se fue un blanqueo, que pasó por el Congreso, que tenía un periodo de tiempo, tenía regulación, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Acá es como que se anunció una serie de medidas que lo que hace es por ahí relajar más los límites informativos. Sí, por ahí hay unas cuestiones que pueden impactar más en las transacciones en dólares que están vinculadas a lo inmobiliario, con esto de que los escribanos no tengan que informar ciertas operaciones, relajación en ese sentido, sí, decir, bueno, hasta 50 millones de pesos pueden gastar sin decir nada, digamos, sin informar. Mientras que por ahí antes había, o sea, ahora hay todavía, digamos, ciertas regulaciones que hay que informarle al ARCA de qué es lo que estamos haciendo con esos movimientos, de dónde vienen los fondos, incluso lo que tiene que ver con la declaración jurada de ganancias, ¿no? Donde uno dice, bueno, el año pasado tenía esto, ganaba esto, tenía estos ingresos, este año tengo, y ahora no se va a contrastar, digamos, cuál es la diferencia, digamos, un crecimiento de ingresos, no tengo por qué justificarlos. Eso por ahí es la cuestión. Yo creo que acá lo que está de fondo, y más tu pregunta es, bueno, ¿por qué esto nuevamente? Tuvimos un blanqueo que fue exitoso el año pasado, digamos, hubo importantes ingresos de divisas que ayudaron mucho al gobierno a llegar a fin de año, digamos, en el sentido de lo que tiene que ver con las reservas de dólares, ¿no? Esto de poder asumir los compromisos del año 2024. Bueno, el 2025 arrancó más acotado en este sentido, todas las turbulencias cambiarias del primer trimestre del año, recurría al FMI, 20.000 millones de dólares más, otro puchito por otro lado, cambio del esquema cambiario, valga la redundancia, estas bandas que tenemos ahora de flotación del tipo de cambio. Bueno, todo eso dan, digamos, lo que está detrás es que hay una insostenibilidad, una limitación al modelo que se implementó el año pasado, que creo que ya cambió. Y ahora lo que están buscando es también esto de sacar los dólares del colchón, es decir, por un lado necesitamos dólares, así que por favor empiecen a moverlos, no nos digamos, más de lo que nos prestaron no va a ingresar. Y en este tiempo que fue de cosecha, digamos, donde se liquidan las divisas, donde el Banco Central debiera haber acumulado reservas, lo que vemos es que las reservas no crecieron más allá del endeudamiento. Y eso es lo que está mirando el gobierno. Es decir, acá hay una alerta, el FMI nos pide cierta meta que debemos cumplir, ya no llegan a esa meta, ¿qué va a pasar con eso? Un waiver, un pedido de disculpas, digamos, y seguir adelante. Pero lo que está viendo es eso, que los usos, las demandas que tenemos del dólar por importación y por turismo, son los que más pesan hoy. Bueno, se están comiendo todos los ingresos de dólares de la cosecha, y ahí esa ecuación es la que el gobierno está mirando. Y por otro lado, la actividad económica que no se reactiva, y ahí necesitas una inyección de pesos. Por eso es la remonetización, decir, bueno, saquen la plata, no miramos de dónde viene, pero necesitamos un empujonazo que el gobierno no lo va a hacer porque el Estado no va a intervenir y no va a emitir. Antes de entrar a la actividad económica, el gobierno parece que está como reconociendo de esto que vos decías, los dólares que hay no alcanza, y priorizando sobre todo el objetivo de mantener el dólar bajo, atado a la cuestión de la inflación, que es su gran capital político, priorizando eso por sobre la acumulación de reservas y cumplir con el fondo, ¿no? Totalmente. Bueno, lo del mantener la desaceleración inflacionaria era la principal meta del gobierno ya desde el año pasado, y era el principal logro que podía festejar, porque no hay mucho más, digamos, consumo deprimido, salario por el piso, empleo tambaleando. Entonces ahí lo que tenías era mostrar el logro de la inflación. En marzo, ¿qué pasó? 3.7 mensual. Las alertas, la volatilidad que hubo ese tiempo con la brecha cambiaria, el cambio de esquema, y ahora decir, bueno, a ver, la inflación parece que la vuelvo a desacelerar
con esto del tipo de cambio más o menos sostenido. Ahora, ¿hasta dónde me alcanza? Y esa es la pregunta, porque si no podés acumular reservas y tenés a la vez un esquema económico donde apertura económica, que venga, podemos importar lo que queramos, bueno, celulares, lavarropa, lo que sea, digamos, o alimentos también, pero eso es uso de divisas. Entonces hay también ahí un choque, una inconsistencia en el propio modelo, porque si vos necesitas acumular reservas, tus exportaciones son limitadas, ya sabemos hasta dónde podemos ir con las exportaciones en el año. No va a aparecer mágicamente dólares por esa vía. El endeudamiento ya lo tomaste, bueno, ¿y qué hago? Encima ahora podemos dejar que cada uno importe lo que quiera con esas divisas que son limitadas. Entonces ahí yo creo que hay un encontronazo, una inconsistencia si se quiere, o una contradicción de este esquema, ¿no? Apertura importadora con cuidar las reservas. Bueno, ahí esas dos variables van a chocar en algún momento, ¿no? ¿Qué proyección hacen desde el CESO de la dinámica de la inflación en los próximos meses? Bueno, yo creo que mientras el dólar continúe con esta estabilidad, la inflación no se va a mover mucho más. Las estimaciones que estamos viendo ahora van para este mes que está terminando, en torno al 2, un poquito arriba del 2% mensual. Pero bueno, sigue siendo una inflación alta cuando vos mirás la macro, ¿no? Una inflación alta, tal vez no si lo mirás para atrás, pero sí si vos ves que tenés una economía que no arranca. Es decir, tenés un consumo totalmente deprimido, salario como ancla. ¿Qué quiere decir esto? Viste que ahora el gobierno no quiere homologar paritarias por encima del 1% mensual. Bueno, eso es pisar nuestros salarios. Y cuando uno pisa el ingreso, es un precio más de la economía. Entonces, al pisarlo, como así fue el tipo de cambio en su momento, hoy son los salarios, es una manera de sostener esa desaceleración inflacionaria a costa de ¿qué? De que las familias no lleguen a fin de mes, de que a las familias cada vez les cueste más sostener un mismo nivel de vida, ¿no? Principalmente los trabajadores que ganan la media, digamos, de los ingresos, las tienen bastante difícil. En el medio, suba de tarifas, digamos, como que hay muchos golpes al trabajador medio o de ingresos medios y bajos, que se está empezando a sentir también. Después tenés otro segmento, ¿no? El segmento de trabajadores medios con salarios un poquito más por encima del promedio que, bueno, ven este tipo de cambio planchado y es una oportunidad tal vez para hacerse el ahorro, para hacer un viajecito, para cambiar el auto. Lo que pasa es que, bueno, tenés una diferencia de ingresos, una brecha social cada vez más grande, ¿no? Cada vez más hacia Perú. Un esquema más peruano. Exactamente, digamos, ahora ya lo dicen, lo dice el propio gobierno, queremos ser Perú. Bueno, ojo con ser Perú, porque parece que hay estabilidad, que no tiene inflación, pero bueno, ¿qué produce Perú? ¿Qué nivel de pobreza tiene Perú y de desigualdad social? Eso es lo alarmante, ¿no? Nosotros somos 47 millones de habitantes y necesitamos empleo para esa cantidad de personas, para las personas que estén activas, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y esa es la gran incógnita. ¿Cuáles van a ser los sectores que nos van a generar ese empleo? Vemos que por el lado de la industria no están yendo, ¿no? Apertura importadora, no hay ninguna medida que vaya dirigida a las pymes, a la industria en particular. Sí, tal vez hay algunas que les pueden impactar favorablemente, pero en general, cuando uno ve el entramado pyme, bueno, nosotros acá en nuestra provincia de Santa Fe, en el Gran Rosario, ¿no? Toda la importancia que tiene la industria, bueno, y el otro, en Rosario, el otro gran sector empleador es el comercio y la construcción. Entonces, bueno, ahí vemos 3 sectores, mercado internistas, muy complicados con este esquema económico implementado y qué es lo que se quiere llevar, ¿no? A largo plazo, ¿no? Apoyarse más en materias primas, hidrocarburos, litio, minería y no tanto en el mercado interno. Eso es una apuesta, a mi juicio va a generar más pobreza y desigualdad. Sería, mencionando estos sectores que decías recién, digamos, que un poco explicaban esta dinámica de reactivación muy despareja de la actividad económica. Ahora eso, por lo que se vio por los datos del EMAE, en marzo se cortó y bajó 1.8, si no recuerdo mal, con respecto a febrero. Es un frenazo importante con respecto a lo que estaba pasando antes, ¿no? Sí, totalmente. Creo que el primer trimestre fue malo. Fue malo en todos los aspectos, de lo que fue la volatilidad cambiaria, la brecha, la presión sobre el dólar, el cambio, el giro, ¿no? Esta
salida parcial del cepo, ¿no? Porque bueno, hay sectores que no pueden acceder al dólar fácilmente, todo el sector que tiene que ver con las empresas, el giro de utilidades, etcétera. Entonces es parcial la liberación del cepo. Era una señal que el gobierno quería mandar también al FMI para que digamos, baje los 20.000 millones de dólares que hay que repagar. Eso siempre a mí me gusta también apuntarlo, ¿no? Porque no es gratis tener un endeudamiento por 60.000 millones de dólares hoy con el Fondo Monetario Internacional. Hay que pagarlos, tiene intereses y además tiene condicionamientos. Y bueno, todo ese combo es complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo siguen cumpliendo o no las metas el gobierno con el fondo. Sí, eso, digamos, no es sola, es como tomar un crédito con un banco que te dice no solamente tenés que pagarlo, sino en qué tenés que gastar la plata, digamos, ¿no? Que viene atado con un determinado set de política económica ya bastante conocido, ¿no? ¿En qué tenés que gastar? ¿En qué tenés que recaudar? ¿Y en qué vas a producir? O sea, es un combo importante, es una intromisión importante en la macroeconomía argentina. Bueno, lo que sucede acá es que hay alineamiento ideológico también, ¿no? El gobierno está alineado ideológicamente con lo que quiere el fondo, digamos, está de acuerdo, no hay un choque en ese sentido. Por ahí, cuando con el gobierno anterior, ¿no? Donde si bien hubo también un reacuerdo, no hubo un mayor endeudamiento, ¿no? No se pidió más al fondo, sino lo que se pidió fue patear para adelante. Ahí había un choque más ideológico también de qué hacer con el país, ¿no? Bueno, no, por ahí hubo una reticencia mayor a cierto tipo de cambio en la política económica, ¿no? Esto de decir, bueno, apoyo ciertos sectores en vez de otros, cuido el salario, cuido el empleo. Bueno, hoy en día eso no está en la mira del gobierno, hay un alineamiento mucho mayor con el FMI, con Estados Unidos también ya lo sabemos, con lo cual hay otra línea y es otro país lo que nos están proponiendo, ¿sí? Es un giro de la matriz productiva argentina, ya experimentado, ya explorado en nuestro país, y bueno, vamos a ver qué resulta ahí, ¿no? Sería, y digamos, desde el centro de estudios, digamos, que tiene un enfoque, está claro digamos, de la economía, de dónde viene, hacia dónde, cuál tiene que ser el modelo económico argentino. ¿Ves en la oposición, por lo menos algún esbozo o hay algún tipo de articulación con la oposición, por lo menos para plantear algún tipo de modelo alternativo? Porque lo que se ve, digo, Cristina estuvo el último fin de semana en Buenos Aires dando una conferencia, parece haber como cierta, recalibrando el diagnóstico, hablando más quizás de un Estado más eficiente, tomando, digo, hace falta actualizar inclusive con la cuestión laboral. Ahora, ¿ves en la oposición por lo menos el interés de generar o la capacidad de generar algún tipo de proyecto alternativo que no sea la vuelta a lo que funcionó en los 2000? Muy incipiente, creo que todavía lo que uno ve de la política y de la política de la oposición con todo su abanico, ¿no? No solo el peronismo, sino hay otros sectores, lo que se ve que está muy, muy desarticulado y muy en las internas. Entonces ahí, bueno, hay que empezar a reacomodar eso porque se nos viene encima. Ahora ya, bueno, hay elecciones en octubre, ¿no? A nivel nacional, el recambio de la Cámara de Diputados. Y bueno, también lo que viene hacia el 2027 y qué se le propone. Me parece que está bueno recalibrar ciertos discursos o ciertas ideas porque el mundo va cambiando también, Argentina va cambiando y también las respuestas no pueden ser siempre las mismas cuando fallan. Entonces ahí me parece que está bueno poder recalibrar lo que se le va a proponer a la población desde otro sector, decir, bueno, a ver, yo estuve acá diciendo no, esto no, porque este modelo de país, a mi juicio, no nos va a generar más pobreza, desigualdad y nos va a generar un país distinto al de hoy. Bueno, ¿qué hay que proponer? Sí, bueno, me parece que ahí está la cuestión, no solo quedarse en la crítica, sino poder hacer propuestas. Nosotros desde eso venimos haciendo, digamos, ese tipo de trabajos también con una mirada más estructural. Si bien nosotros estamos sobre la coyuntura, venimos acá a charlar sobre lo que pasa en el día a día, la realidad es que también tenemos una idea de qué país, digamos, queremos. Y bueno, eso está bueno también que pueda ser aceptado por distintos sectores. Señora, gracias por venir hoy a Mesa de Testigo. Gracias a ustedes. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.